4 de noviembre, a solamente unas pocas horas de saber quién es el presidente que llevará las riendas de esta gran y hermosa nación. Aleluya. Sabemos que tenemos a dos candidatos que los dos son importantes y a la vez no son lo más importante, porque el más importante es Dios mismo. Dios decidirá a través de nuestros votos y a través de nuestra condición quién será el presidente de los Estados Unidos, sea Donald Trump o sea la Kamala Harris. Que sea el que Dios escoja es el mejor, hermano. Yo pienso que Dios va a tomar el control y Dios va a hacer que esta poderosa nación funcione con un equilibrio, con un consenso de sabiduría, porque lo necesitamos para estos años. Necesitamos para estos años presidentes que tengan las riendas cogidas, presidentes que sepan cómo dirigir una nación, que sepan cómo dirigir una nación, no, que sepan cómo dirigir el mundo entero, porque estamos viendo una conflagración que está tomando lugar en todo el mundo, en la cual nosotros estamos quedando simplemente como intercesores. ¿Por qué? Hablando de la iglesia como intercesores, porque la iglesia lo que tiene que hacer es orar, hermano. No acabamos de entender una cosa, que no podemos quitar a Israel de toda esta ecuación, no podemos entenderlo. Entonces, estamos viendo estas dos vertientes, una vertiente que se está yendo por el oponerse a Israel, el darle más problemas, el de provocar situaciones adversas sobre Israel, y tenemos la otra vertiente que es una vertiente un poco más dócil, que está a favor de Israel, que está a favor de interceder de Israel, está a favor de poner su mano en Israel como un protector, ¿me entiende? Por así decirlo, porque Israel dice que no descanse el que lo protege, que es Jehová. Entonces, nosotros podemos decidir, uno, que no va a hacer nada por Israel, y uno que va a hacer por Israel. Kamala no va a hacer nada por Israel. Trump sí va a hacer por Israel. Y el que haga por Israel simplemente va a ser por su propio país, porque dice la palabra: bendeciré a los que te bendijeren, le dijo Dios a Abraham, ¿me entiendes? Entonces nosotros tenemos que ser clave en esto, acerca de Estados Unidos y acerca de la iglesia, porque son dos factores. Uno, Estados Unidos protegiendo a Israel, la iglesia intercediendo por Israel. Y nosotros lo podemos lograr, nosotros podemos hacerlo con nuestra oración, hermano. Es el único camino que tenemos nosotros. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Y nosotros podemos con nuestro clamor hacer cambios en esta decisión que se tome el día 5, que es mañana. Entonces nosotros como iglesia tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que buscar, tenemos que interceder, tenemos que aliarnos a Israel, hermano. Porque Israel está luchando ella sola contra una nación completa del Medio Oriente, ¿me entiendes? Una nación completa conformada por puros personajes musulmanes, alabado sea Dios, que son enemigos, archirrivales de Israel por generaciones. Entonces nosotros tenemos que clamar, hermanos, interceder. ¿Por qué razón? Porque hay personas que no entienden, y a raíz de que estas personas no entienden, que no acabamos de entender, es que vemos que viene la circunstancia. ¿Por qué no acabamos de entender? ¿Y por qué debemos clamar? Les voy a poner el ejemplo que le hablé el otro día: España. Lo que hay en España es una situación que tiene al país en una crisis total, en una crisis financiera, en una crisis económica. Es un problema grande que se ha venido sobre España, no solamente de la Dana, sino qué va a pasar ahora. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la próxima escala de la escalera que nosotros tenemos que subir en cuanto a España? Estamos viendo qué ha pasado, cuánta gente, 200 y pico de personas heridas, muertas, más de 1000 desaparecidos, una circunstancia de esa ciudad en crisis total, destrucción total. Han perdido sus casas, han habido saqueos, han sido vandalismo. El gobierno ha figurado como una basura. No ha hecho nada por el país, no ha hecho nada por estas personas que están viviendo, no ha hecho nada en esta circunstancia tan catastrófica. Es una catástrofe lo que está viviendo España. Es una catástrofe real, latente. Y eso, lo triste es que ahora, en la situación en que el mundo está, esto no afecta solamente el área donde está sucediendo, sino afecta al mundo.
porque trae situaciones adversas a la economía mundial, hermano. Y España es un país que figura como una potencia importante en la economía mundial. Pero ahora, a raíz de este colapso, naturalmente que algo va a suceder. No creo que España se quede así de brazos cruzados. No creo que España se quede así con esos gobernantes que han sido una buena basura, que no han servido para nada. Han sido de lo peor que ha tenido España, diría yo. Ese Pedro Sánchez no ha hecho nada. No ha hecho nada con su gabinete, con su gobierno. No ha hecho nada. Es una basura, hermano, lo que está viviendo España. Pero ¿por qué tenemos que fungir como intercesores la iglesia? ¿Y por qué tenemos que acabar de entender que no podemos quitar a Israel? Que es el tema que nos concierne en este pequeño video. ¿Por qué tenemos que interceder? Porque necesitamos sabiduría y necesitamos la intervención divina. Y la palabra está demostrada que nosotros con nuestras intervenciones, con nuestras intercesiones, Dios responde y Dios ordena. Pero yo me quiero ir ahora más al otro lado. ¿Cuál es el otro lado? ¿Por qué no podemos quitar a Israel? Lo que estamos viendo en España no es ajeno a lo que ellos mismos han hecho contra Israel. ¿Por qué no podemos quitar a Israel? Simplemente España se ha pronunciado como uno de los países más antisemitas. Tristemente no queda representado por la población, queda representado por el gobierno. Tristemente, es triste decirlo. Cuando un gobernante de un país toma una decisión, figura como España, no figura como el pueblo de España. El pueblo de España quizás está a favor de Israel, pero el pueblo figura como lo que es el gobernante. Y ahora España funge como un país antisemita. España ha sido base de todas estas manifestaciones. No solamente eso, España votó a favor del Estado palestino, que es una aberración pensar que Palestina puede ser un Estado, porque ni la tierra es de ellos, ni le pertenece eso, pero bueno, no nos toca en este video. España votó para que esto sucediera. España es uno de los países que más ha tenido, por así decirlo, manifestaciones pro Palestina, en contra de Israel, y esto lo hace el gobierno, ¿no verdad? Pero ahora ¿quién paga? El pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es el único que puede remover al gobierno, porque fue un crédito que se nos dio a nosotros, es un crédito que se le da a la población. ¿Por qué? Porque un día decidimos no tener un gobierno teocrático y lo cambiamos por un gobierno de monarquía, un gobierno de reyes. Entonces ya Dios dice, bueno, a partir de ahora te toca a ti. Si vamos al libro de los jueces, si vamos al libro de los reyes, vemos que fueron tiempos muy similares. En los tiempos de los jueces decían que todo el mundo hacía lo que quería, pero siempre Dios fungía como el gobernante. Dios fungía como el gobernante y Dios siempre levantaba jueces que dirigían al pueblo, y el pueblo podía tener un equilibrio, una balanza, porque siempre hay un poquito malo, siempre hay un poquito bueno, es un equilibrio, ¿ves? Pero siempre Dios figuraba como el principal y soberano gobernador del pueblo. Todo esto hasta el tiempo de los reyes, a raíz de Samuel, que ya se venía arrastrando una situación muy mala, y dice inclusive que la palabra escaseaba en los tiempos de Samuel. Entonces el pueblo decidió tener un monarca y escogieron a Saúl como gobernante, un desastre. Y Dios mismo dijo, este no es el que me gusta, pero este es el que ustedes quieren. Y esto se cumple hoy. En España escogieron a un Pedro Sánchez, escogieron a un gobierno de izquierda, y ya vemos las consecuencias. Las consecuencias las vemos en el desastre económico. Ellos simplemente están haciendo el rol de ellos. ¿Cuál es? Llevar el pueblo a la destrucción. ¿Por qué? Porque es un gobierno malo. Inclusive tenemos información de que el gobierno de España ha refinanciado armamentos para los grupos de Hezbollah y Hamas. Le han dado armamento, han suplido necesidades de estos dos escuadrones que son terroristas. Y entonces vemos que ahora vienen las consecuencias. Pero las consecuencias no están ajenas a eso. Dios mismo permite que las consecuencias sucedan, porque entonces este pueblo que está lastimado es el que se va a levantar contra el gobernante y va a removerlo de su puesto, en donde ellos se han suplantado, ¿ves? En donde ellos están posesionados, ¿ves? Entonces vemos esto, que no puede ir
la iglesia desvinculada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir y orar por estas situaciones. Nosotros tenemos que interceder, ¿me entiendes?, por estas circunstancias para que Dios tome también el control, porque Dios también está a cargo de todo el universo, ¿ves? Entonces, tenemos que figurar como iglesia intercediendo y clamando por Israel. 2, no podemos quitar a Israel. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos en contra de Israel, cargamos con las consecuencias. 3, y esto va ahora, pienso que es una parte muy importante, que es que hemos visto cómo muchas personas, no solamente España, le han dado la espalda a Israel de una manera, por así decirlo, es bien interesante porque podemos decir que es de una manera muy sutil. ¿Por qué razón? Porque quiero acoplarme a lo que voy a decir. Hemos visto en Israel una potencia militar. Y la misma iglesia, cuando hablamos de Israel, vemos a un país que está armado hasta los dientes, que es poderoso por sus milicias, que es poderoso por sus armamentos, y podemos hablar del flecha 1, flecha 2, de la onda de David, cómo están protegidos, hermanos. Aún Israel tenga lo que tenga, el que está a cargo de Israel dice: no duerme el que guarda a Israel, no dormirá ni se adormecerá el que cuida a Israel. Hemos visto a Israel como una potencia. Hablamos de Israel como una potencia militar. Hablamos de Israel. Hay personas que sí hablan de Israel como un país que está protegido por el Señor. Pero tenemos que tener en cuenta, Israel es la nación santa de Dios y Dios siempre lo va a proteger. Así Irán tenga el armamento más poderoso, así se levante Rusia contra ellos. Hay palabras que se van a cumplir cuando sea la guerra del Armagedón, y mientras el palo va y viene, vemos que Dios va a cuidar siempre a Israel. Miremos siempre a Israel como un país que está protegido por Dios. Dios ha permitido que por su armamento, que por su sabiduría militar, que por sus agrupaciones gubernamentales que tienen, Israel subsista. Pero Israel subsiste simplemente por la gracia y el poder de Dios. Porque Dios protege, cuida, guarda y tiene la bendición puesta sobre esa gran nación. Y que Dios te bendiga siempre, acuérdese de eso. No quitemos a Israel, acabemos de entender que no podemos quitarlo, no se va a salir, no va a ser reemplazado, como muchas personas piensan con esa doctrina, teología de reemplazo. No va a ser reemplazado. 1, no quitemos a Israel. 2, intercedamos y clamemos al Señor todos los días, porque vienen tiempos difíciles y nosotros tenemos que estar preparados con paz y con gozo. Que Dios les bendiga.